Ok, buenas noches. Buenas noches, chicas. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a empezar, como siempre, vamos a empezar en oración el Tehilim 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestras distracciones. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia y que nos des la clase que nosotros necesitamos tener. Te encomendamos a Gloria y a Bob el día de hoy que están con el médico, Padre, que ya no ha podido venir a la clase, pero que tú estés encargado de su salud y cuidando de ellos. Te los encomendamos, Padre. Te alabamos, Padre, te pedimos, Padre eterno, que nos permita ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros. Que como tú dices en tu palabra, que de lo que hemos visto y oído, de eso testifiquemos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Empezando con la lectura, con el estudio del libro de Hechos. Cuando nosotros empezamos empezamos la introducción al libro de Hechos, yo les dije que aquí en el libro de Hechos por primera vez aparece el apóstol Pablo o Saúl o Saulo, le dicen Pablo o el apóstol Saúl. Y aparece por primera vez. Y debido a que casi todas las doctrinas de la iglesia cristiana provienen de sus escritos, pues nosotros vamos a enfocarnos en conocer un poquito quién es él. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar el capítulo de Hechos. Entonces, vamos a empezar con el apóstol Pablo o Saúl, o Saulo. Es el mismo, se refiere a la misma persona. Se refiere a la misma persona. Necesitamos saber quién es él, Saúl o Pablo, para poder equiparnos para leer y descifrar sus cartas o sus libros. Y además, mucho de lo que ocurre de aquí en adelante en el libro de Hechos se refiere a él, en este libro. Entonces, para saber, estas son las epístolas que él escribió. Todas estas epístolas eran cartas que él enviaba a diferentes lugares o a diferentes personas, pero de esas cartas en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento prácticamente son un promedio de 27 libros el Nuevo Testamento. 14 de esos libros fueron escritos o son cartas escritas por el apóstol o Pablo o Saúl, ¿sí? Si usted ven el libro, ¿cuáles son? El libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Filemón es un libro que en general en las Biblias cristianas no está, pero creo que es la Biblia católica que está. Entonces, mire que son 14 cartas
de los más o menos 27 libros que hay en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, 14 son de él. Entonces es muy importante para nosotros entender quién era él. Sus epístolas no nos dan, sus epístolas nos dan su teología, pero no nos dice quién es él, por qué piensa como piensa, y lo más importante, lo que sus términos significan para él. Entonces, es importante para nosotros saber quién es Pablo, quién es el apóstol Paul. No hay una fuente más incomprendida, mal citada e influyente para la doctrina cristiana que el apóstol Saúl o el apóstol Pablo. Por lo tanto, es para nosotros muy importante descubrir cuál era la intención de él cuando decía las cosas que decía. Y es aquí en el libro de Hechos donde vamos a poder conocer más de su carácter, de lo que decía, de lo que pensaba, de su formación. Es en el libro de Hechos que nosotros vamos a conocer eso. Entonces, conociendo realmente quién era Pablo, cómo, o sea, cuál fue su aprendizaje, cómo era como decimos nosotros en inglés, el background. O sea, ¿qué traía consigo? El background es como, ¿qué es lo que uno trae con uno? ¿De dónde viene? ¿Qué aprendió? ¿Cómo creció? Todo eso es nuestro background. Bueno, saber el background del apóstol Paul, el apóstol Pablo, es importante para poder entender el resto del Nuevo Testamento. Saber quién era Pablo, cómo pensaba, sus términos. Saber sobre alguna información sobre las sinagogas y el judaísmo en general en la época del apóstol, en la época de Yeshua, es lo que nos va a permitir interpretar de manera correcta el Nuevo Testamento. Por eso es que lo estoy poniendo aquí, por eso es que me voy a enfocar hoy. Yo les dije una vez cuando empezamos, yo les dije, vamos a hablar de él, porque es entenderlo a él. Y nosotros hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de las sinagogas, hemos hablado del judaísmo, hemos estado hablando algo del judaísmo en la época de Yeshua. Entonces, todo eso, con lo que vamos a aprender del apóstol Pablo, eso nos va a ayudar a entender realmente el Nuevo Testamento. Entonces, por eso yo dije, me voy a enfocar hoy en quién es él, no en sus cartas, porque poco a poco nosotros vamos a ver en el libro de Hechos, vamos a ver más en detalle quién era el apóstol Pablo, pero vamos a dar una idea general de quién era él. Y él fue introducido, creo que la primera vez que escuchamos de él fue cuando estábamos terminando el capítulo 7, que estábamos diciendo que él, en la muerte de Esteban, él estaba ahí y él era de los que estaba viendo y le entregaban las ropas de los que estaban ahí y se la entregaban a él. Él estaba viendo lo que estaba pasando. Y después en el capítulo 8 vimos que él empezó a querer perseguir a la iglesia. Entonces, aquí en el capítulo 9 se enfocan en él. Se enfoca el capítulo 9 en él. Entonces, vamos a ver quién es el apóstol Saúl o Pablo. ¿Y por qué decimos que Saúl o Pablo? Porque en el libro de Hechos, capítulo 13, 9 dice, entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Que se usaban esos dos nombres los usaba. El apóstol decía Saúl o Saúl o Pablo. Así que si yo los uso intercambiados, ya saben que estamos refiriéndonos a él. Saúl era el nombre hebreo que él tenía, como el rey Saúl, el primer rey del pueblo hebreo, el rey Saúl. El mismo nombre tenía él. Entonces,
vamos a ver algunas ideas. Saúl era un judío de la diáspora, nacido en Tarso de Sicilia, era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué decimos de la diáspora? Quiere decir que era un judío que vivía fuera de Israel. Todos los que vivían fuera, que estaban como exiliados, salidos fuera de ahí, se les decía de la diáspora. Y él era un judío que había nacido fuera de Jerusalén, pero era un judío. El primer lenguaje de él era el griego, pero también hablaba hebreo y arameo, que el arameo y el hebreo son similares. Ahora, era muy típico para los eruditos judíos saber estos dos lenguas, pues muchos de los documentos religiosos venían en esos lenguajes. Ahora, ¿por qué digo que era muy común para los eruditos? Porque porque Pablo era una persona erudita, era una persona muy estudiada, muy estudiada. Él era muy conocedor. Y ahorita vamos a ver qué más, por qué decimos eso. Entonces, esto quiere decir de pronto que el papá, vamos a ver aquí algunas cosas de él. Saúl dice específicamente que él nació con ciudadanía romana y él la usaba para sus beneficios, la usó para su beneficio. Obviamente, posiblemente el papá de él era un ciudadano romano de alguna manera, el papá de Saúl. La familia de Saúl tenía estatus. O sea, según eso era de una clase social alta y él estaba acostumbrado a ciertos privilegios y estos privilegios para él no terminaron cuando él se convirtió en apóstol. Él siguió tomando ventaja de estos privilegios que él tenía. Dice que la familia, Saúl era fariseo porque su familia era farisea. Él creció en esa formación. Saúl asistió a la Academia Élite de Gamaliel en Jerusalén para su formación religiosa. Ahora, cuando hablo de la ciudadanía romana de él, había dos cosas que le daban beneficio a él. Ser ciudadano, los beneficios de ser ciudadano romano abarcaba todos los aspectos de la vida, porque Roma era el que gobernaba en ese momento. Por lo tanto, las sentencias judiciales, las sentencias fiscales, todo eso, los ciudadanos romanos tenían ventaja. Y pues la clase alta era muy importante también porque todos los tribunales, cuando habían una diferencia, siempre se presumía que ellos eran inocentes, los ciudadanos romanos. Y el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Entonces, todo eso traía ciertos beneficios a él. Y el apóstol Pablo conocía muy bien el camino alrededor del poder judicial. Y él podía, digamos, exigir audiencia con los altos gobernantes, porque él tenía esos privilegios. Y a través del libro de Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo él tomaba ventaja de su posición. Ahora, quiero que tengamos en cuenta esto. El Eterno sabe cuando escoge a alguien para alguna asignación específica, él usa todo nuestro background, o sea, él usa todo lo que nosotros hemos sido para que sirva de utilidad a las situaciones en que él nos va a usar. Y nosotros vamos a ver eso muy, muy específico en el apóstol Pablo. Todo lo que él era le va a servir y todo lo que, o sea, todo lo que él fue y todo lo de donde venía su background, su conocimiento, su aprendizaje, todo eso le va a servir para ir a donde el Eterno lo quería llevar cuando lo llamó. Entonces tengamos en cuenta eso.
para asistir, Saúl asistió a la Academia Élite de Gamaliel en Jerusalén para formación religiosa. Ahora, Gamaliel era una escuela muy prestigiosa y no solo se necesitaba estatus para estar ahí, se necesitaba tener cierta habilidad especial. Se dice que él posiblemente tenía, que el apóstol Pablo posiblemente hasta tenía memoria fotográfica. Era un hombre muy hábil, muy dotado académicamente. Y para poder estar en esta academia, no cualquier persona entraba a esta academia de Gamaliel. Y él era uno de los alumnos de Gamaliel. Ahora, ¿qué le enseñaban a estos alumnos aquí? Le enseñaban la Tanakh, o sea, la Biblia hebrea, ¿cierto? Es decir, la Torá, los profetas. Le enseñaban el alajá, que nosotros hablamos de eso, que tiene que ver mucho con las tradiciones y los preceptos que los judíos establecieron, las reglas que ellos establecieron, y la Torá oral, o sea, las tradiciones. Esto era lo que se le enseñaba a él. Entonces, todo esto lo traía él cuando fue llamado por el Eterno. Todas estas cosas, él tenía todo esto con él. Gamaliel era un fariseo. Por lo tanto, las interpretaciones bíblicas de los fariseos eran las que Pablo estaba aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Que eran las interpretaciones de los rabinos las que ellos tenían más como la palabra de Dios, aunque aprendían la palabra de Dios, que era la Torá. Entonces, la clave para ellos eran las interpretaciones de los rabinos que ellos tomaban como la palabra del Eterno. Entonces, estas son las ideas con respecto a él. Ahora, los procesos, por lo tanto, los procesos de pensamiento de Saúl, o sea, de Pablo, la misma fibra de su entendimiento fueron más influenciados por alajá, que era el cuerpo de la ley judía que controlaba la vida cotidiana de los judíos. Eso era lo que más dominaba las creencias que él tenía. Por eso nosotros vamos a ver que él también era rígido en la interpretación que él tenía de la palabra. Recordemos que el mundo de los fariseos era el mundo de las sinagogas, ¿sí se acuerdan? Y el mundo de las sinagogas pues enfatizaba la Torah oral y la tradición, era lo que más enfatizaba, aunque leían la palabra de la Torah. Entonces, voy a darles un ejemplo. Vamos a tratar de entender un poquito. Vamos a tratar de entender un poquito lo que el apóstol Pablo decía. ¿Cómo podemos entender un poco al apóstol Pablo? A través de un ejemplo, y voy a tomar el ejemplo precisamente con Yeshua. Vamos a tener una visión del mundo, de la cultura y del contexto de la vida, de la vida de la persona, para poder entender cómo la persona es. O sea, vamos a ver que no puede estar desligada una cosa de la otra. Entonces, voy a tomar un ejemplo de Yeshua. Vamos a mirar un poco cómo era Yeshua para comparar lo que pasa con el apóstol Paul. Ahora, entonces voy a salirme un poquito del apóstol Paul y entrarme un poquito con Yeshua para dar un ejemplo. Yeshua mismo no era una pizarra en blanco. O sea, no apareció de la nada y empezó a decir cosas de la nada. No, ese no fue Yeshua. Su parte humana, él nació, creció y se formó como judío. Entonces vamos a ver cómo fue que él se formó. Entonces, para poder entender más o menos lo que Yeshua decía. Yeshua era un judío de Galilea, rural, era un artesano
que se comunicaba con otros judíos comunes y corrientes todos los días, ¿sí? Era un rabino del pueblo. Cuando digo del pueblo, quiere decir, usted sabe que hay gente que uno dice hay gente o pastores, digamos, hay pastores que son pastores porque fueron a una universidad, porque estudiaron, porque les dieron el título, ¿cierto? Hay otros que simplemente tenían ese llamado, que por lo que hacen, por las obras que hacen, por lo que estudian, tienen y todo el mundo lo ha identificado que ese es un pastor de vocación, es un pastor, nunca fue a títulos y nada de eso. Bueno, Yeshua era ¿ah? Empírico. Empírico, sí, Yeshua era un rabino, pero no fue un rabino formado en una, él tenía el conocimiento que el Eterno le había dado, él era la palabra del Eterno, él era la palabra. Por lo tanto, él mismo, él tenía eso y él era un rabino. Él conocía muy bien entonces como rabino, escuche, como rabino que era, obviamente conocía muy bien el mundo de la sinagoga. Porque los rabinos son del mundo de la sinagoga, los sacerdotes son del mundo del templo. Y Yeshua era un rabino. O sea, conocía muy bien las sinagogas. ¿Sí? Entonces, fue en el mundo de las sinagogas en el que vivió y él frecuentó, y no el mundo del templo. Yeshua visitaba el templo los días de fiestas bíblicos y lo hacía en obediencia a los requerimientos de la ley de Moisés. ¿Sí? Pero cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que él iba a celebrar las fiestas bíblicas. Entonces, eso era lo que él hacía. Así que él conocía muy bien las enseñanzas rabínicas y estaba, pues obviamente él estaba familiarizado con los términos de la sinagoga, con la comunidad judía en la sinagoga. Él estaba familiarizado con eso. Entonces, pero el ejemplo que me quiero centrar es en el Sermón del Monte. Cuando él empieza a hablar en el Sermón del Monte, recordemos que es un versículo que hemos hablado y que lo pongo muchas veces. Cuando él empezó en el capítulo de Mateo, en el capítulo 5, 17 y 19, que él empezó y él dijo, yo no he venido a abolir la ley. ¿Recuerda? Vamos a ver el ejemplo de él del Sermón del Monte. Él dice, yo no vine a abolir la ley. Entonces, vamos a mirar en específico qué fue lo que él hizo. Él hizo así. Esto es lo que pasa. Cuando un maestro rabino está en un debate, voy a mostrarles cómo él actuaba, Yeshua actuaba como rabino. Dice, cuando un maestro rabino estaba en un debate, en un midrash, o instruyendo en la Torá, lo primero que el rabino hacía era que decía lo que un rabino prominente había dicho, o un maestro respetuoso de la Torá había dicho anteriormente. ¿Sí? Ahora, entonces, y Yeshua dice, entonces, voy a tomar el versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Yeshua dice, ustedes han escuchado que no se dijo a sus antepasados, que se dijo a sus antepasados, no matarás, ¿cierto? Entonces, aquí Yeshua está diciendo, está tomando, esto es lo que les han enseñado a ustedes, esto es lo que nos han enseñado, esto es lo que se ha dicho. Como rabino, él estaba siguiendo las ideas que muchos rabinos hacían, cómo ellos hablaban ante los demás. Entonces, ellos planteaban, ¿qué dijo alguien? Y luego, entonces, él dice, él toma la ley de no matar, él dice, ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás. Y el que mate deberá responder ante la justicia. Luego dice, yo les digo más. ¿Ves? Yo les digo más. Es decir, ahora de manera típica rabina,
Yeshua da su interpretación del mandamiento de no asesinar. ¿Sí ven eso? ¿Qué les quiero mostrar aquí? Les quiero mostrar que nosotros en nuestra ignorancia, nosotros no sabemos cómo se movían las cosas en la cultura judía. Nosotros no lo sabíamos. Y aquí estamos mirando un pequeñito ejemplo de cómo las cosas en la cultura judía se manejaban. Un rabino llegaba, iba a ir a hablar y él decía, antes se decía, a ustedes les enseñaron esto y esto. El rabino tal dijo esto y esto. Pero yo les digo, es decir, yo les voy a dar aquí mi interpretación. Yeshua dijo, voy a darles mi interpretación del mandamiento no matarás. Y él dice, yo les digo más, o sea, yo les estoy dando mi interpretación del mandamiento del Eterno. Cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo insulte merece ir ante el tribunal superior, y el que lo llame tonto es digno del infierno. Es decir, aún el que lo insulte, el que lo trate mal, o el que piense mal contra su hermano, el que lo odie, ese está matando a su hermano. O sea, Yeshua está siendo más estricto con respecto a los rabinos anteriores que habían hablado. Para los seguidores de Yeshua, esto era la Torah oral de Yeshua, o la tradición acerca de lo que significaba el mandamiento de asesinar. Y encontramos que Yeshua hace el mandamiento mucho más estricto. Y ustedes han visto, y nosotros lo vimos la otra vez, por ejemplo, el adulterio. Yeshua dice, con solo usted mirar a una mujer con deseo, usted ya está adulterando. Yeshua era mucho más estricto a como los demás interpretaban la Torá. Entonces, ¿de dónde sacó Yeshua todo esto? ¿De dónde saca Paul sus interpretaciones? ¿Sí? Era típico de los rabinos dar las interpretaciones que ellos tenían de la ley, de la Torá. El problema fue, ¿cuál era el problema? El problema era que por eso Yeshua los criticaba tanto, que estaban haciendo sus tradiciones superiores a la palabra del Eterno, que eso era lo que Yeshua quería resaltar en ellos. Ahora, esta forma de debate, como les acabo de mostrar, o les acabo de decir, esta forma de debate era muy típica, muy común en las sinagogas. ¿Sí? Y de ninguna manera anulaba o abolía la ley. Era cuestión de cómo la interpretaban. Eso era el asunto. Y por eso eran las contradicciones y los problemas que tenían con Yeshua. Era la manera en que Yeshua era mucho más estricto en la interpretación de la ley, que el Eterno había dado. Yeshua, ante los ojos de nosotros, por eso para muchos de nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia por primera vez, nosotros lo vemos como que, wow, esto es nuevo, esto lo sacaron, esto lo creó. Yeshua no creó la ley. Él no la creó nuevamente. Yeshua simplemente estaba enfatizando, y de hecho él dice, yo no vine a abolirla. Conmigo se está preñando, conmigo se está haciendo un cumplimiento perfecto de la ley. Él no vino a inventar una nueva ley. Y no tenía sentido, o sea, no tenía sentido. Si Yeshua, escuche, es contradictorio que Yeshua hubiera inventado otro tipo, un poco de cosas. Él no hubiera podido ser un rabino. Y ahí sí había habido razón para matarlo. Y él no encontraron razón para matar a Yeshua. No encontraron. No había, porque él nunca estuvo en contra de nada de lo que el Padre le dijo. Tanto en la Torá como cuando él vivió.
Entonces no tenía sentido, él era un rabino. Los rabinos respetan la ley. El asunto es cómo interpreta cada rabino la ley. Ese era el asunto. Entonces, ¿por qué les di el ejemplo? Porque de la misma manera que Yeshua, como rabino, iba y decía, ok, esta es la interpretación, pues Saúl hacía algo similar. Pero él si era estudiado, o sea, tenía un background, entonces todas sus convicciones venían de todo el estudio que él había tenido y que había sido formado en la escuela de Gamaliel. Eso influenciaba la manera de que él pensaba. Por lo tanto, volviendo al apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un rabino entrenado. Yeshua era un rabino, como dijo Yuri, era como un rabino empírico, o sea, su padre, él mismo era la palabra, su padre fue el que le enseñó, el Eterno. Saúl sí era un rabino entrenado. Él nunca habló en contra de la ley, sino más bien estaba ofreciendo su interpretación de ella. Para Pablo, aunque para nosotros los gentiles podía parecer que ellos estaban creando algo nuevo, no, ellos no estaban creando algo nuevo. Ellos se basaban en la ley y daban su interpretación sobre la ley. Saúl interpreta la ley a la luz de las propias experiencias de vida como fariseo y debido a su formación académica en la escuela de Gamaliel. Pero, ¿qué pasa? Pero en el libro de Hechos, a partir de este capítulo 9, él va a ser influenciado por la revelación divina que tiene de Yeshua resucitado y obviamente de lo que los discípulos le enseñaron. Entonces, esas son las cosas con las que vamos nosotros a ver de aquí en adelante al apóstol Paul, ¿sí? Yo les decía, no sé si recuerdan, les vuelvo a recordar en la situación donde yo les hablé de un maestro de la Universidad de Dallas Theology Seminary que yo estaba tomando una clase y él nos dijo que uno de los maestros de allá pues se había salido porque él empezó a escuchar la voz de Dios y pues obviamente eso no formaba parte de la teología de la institución el libro se llama Surprised by the Voice of God, que es sorprendido por la voz de Dios. Creo que, de hecho, yo quería buscar el nombre del autor. Creo que yo lo busqué para recordar. Sorprendido por la voz de Dios. No. Ah, sí, se llama Jack Derek. Jack Derek. Él, yo lo relaciono un poco ahorita con el apóstol Paul. ¿En qué sentido? En el sentido de que él tenía su teología, él tenía sus ideas y era una persona estudiada. De hecho, era un maestro en la universidad, en la Dallas Theology Seminary, que es una universidad muy reconocida en teología. Y en su teología no estaba que Dios se podía escuchar hoy en día. Cuando él empieza a escuchar al Eterno, cuando él empieza a escuchar a Dios, obviamente muchas cosas de su teología, de lo que pensaba, empieza a decir, bueno, a cuestionar. Bueno, lo mismo le pasa al apóstol Paul. Su formación la sigue teniendo lo que aprendió de la Biblia, lo que aprendió de la Torá, todo eso sigue estando ahí. Pero ahora hay cosas que se cuestiona y se da cuenta, como le pasa al apóstol Pablo, él se da cuenta que hay cosas que son más tradición que la palabra del Eterno. Él empieza a darse cuenta, por ejemplo,
que muchas de las cosas que la Torá decía y muchas de las cosas que los salmos decían y muchas de las profecías que los libros de los profetas decían se cumplieron en Yeshua. Entonces, eso le da un entendimiento diferente. Entonces, él empieza pero él nunca dejó, entonces ya la ley de Dios ya no existe. Yeshua no pudo, escuche, Yeshua no pudo haber anulado la Torá. Si Yeshua no pudo haber anulado la Torá, y como él mismo lo dice, yo no vine a abolirla, mucho menos el apóstol Paul, mucho menos el apóstol Paul. ¿Y por qué les hago énfasis? Porque es basado en el apóstol Paul, que hoy en día se dice que nosotros no tenemos que seguir nada de los mandamientos del Eterno, que eso era la ley que se aplicaba y nosotros no tenemos que seguir nada de eso. Es basado en las lecturas y al principio vimos, hay 14 libros, 14 cartas que el apóstol Pablo escribió, que son la mayoría de lo que forma los libros del Nuevo Testamento. Y basado en la interpretación que le dan, que no conocemos quién era Paul, que lo mismo que hicimos con Yeshua, le quitamos lo que era judío, lo mismo se le hizo con el apóstol Paul, se le quitó todo lo que era judío, entonces estamos creando otro Jesús. Por eso los judíos no es que no crean en Yeshua, ellos creen en Yeshua, no creen en Jesús, en el Jesús que aquí creamos que no tiene nada que ver. Jesús, Yeshua es judío, el apóstol Paul es judío. Y nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva para poder entender lo que él escribió. Si no, no hay manera que nosotros entendamos lo que el apóstol Paul escribió. Y ese ha sido el problema. Le sacamos todo lo que era judío y como él dice cosas, ¿cuáles son las interpretaciones de él? Las interpretaciones de él es que hay cosas que son tradición y él como Yeshua, porque es lo mismo que Yeshua, él empieza a criticar las tradiciones que no están siguiendo al Eterno. Yeshua hacía lo mismo. Ustedes como fariseos, y de hecho Yeshua les dice a los fariseos, le dice al pueblo, cuando escuchen a los fariseos, porque los fariseos conocían la palabra, los fariseos estudiaban la Torá. Cuando escuchen a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que la palabra dice, pero ellos hacían otra cosa. Por eso él les dice eso. Ahora, antes de eso, ok, todo lo que les acabo de decir aquí son hechos históricos. Son hechos históricos. Y si nosotros los podemos aceptar en nuestra mente, entonces nosotros vamos a poder entender las cartas de Pablo. Las vamos a entender mucho mejor. Vamos a entender por qué la actitud de él hacia la ley, que parecía negativa, pero no era hacia la ley, era hacia las contradicciones que aparecían en las tradiciones que ellos seguían. Entonces, cuando uno empieza a entender esto del apóstol Pablo, todo lo que dice vuelve a estar en línea con la Torá. Cuando nosotros ubicamos a Pablo en una cultura hebrea, con un conocimiento de la Torá, con la revelación de Yeshua, que empieza a darse cuenta que hay cosas que Yeshua estaba resaltando, que teníamos que dejar la tradición a ciertas cosas para realmente seguir la Torá. Cuando nosotros entendemos que el apóstol Paul es eso, entonces nosotros vamos a poder entender mucho mejor todo lo que él decía en sus cartas. El apóstol Paul no se convirtió a ninguna otra religión. Yeshua no era cristiano. Escuche, Yeshua no era cristiano. El cristianismo lo creó la iglesia romana.
Yeshua vino a que siguiéramos, a darnos a conocer al Padre. Eso fue lo que él vino a hacer, a darnos a conocer al Padre. Y cualquier cosa que se aleje de eso está en contra de la voluntad del mismo Yeshua y del Eterno. Cuando nosotros ponemos otras tradiciones sobre lo que es la palabra del Eterno. Y Yeshua y el apóstol Paul, eso fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? A la gente le dijeron, no debemos, ponga cuidado que ustedes están poniéndole cuidado a esas doctrinas y no a lo que el Eterno dice. Los dos hicieron lo mismo. Ahora, ¿cuál es lo que nos toca mucho a nosotros con respecto a Pablo, a Paul, a Saúl? Es que él le habló a muchos que no eran judíos. Entonces, ayudó a dar cierta visión de cómo los que no eran judíos podían acomodarse a lo que la Torá decía. Y por eso son muchas de sus cartas. En eso es que nosotros podemos mirar las cartas del apóstol Paul para buscar ayuda en ese sentido. Ellos dos, Yeshua y el apóstol Paul, iban contra muchas de las tradiciones erróneas que el pueblo judío estaba teniendo. Que básicamente, desde esa perspectiva, es lo mismo que nosotros podríamos pensar hoy en día. Ahora, voy a terminar con lo siguiente. Esto que acabamos de escuchar y aprender del apóstol Paul, algunas veces alguna persona podría pensar, o no sé si ustedes lo pensaron, bueno, eso es historia, eso es sobre un apóstol, a lo mejor a mí no me interesa conocer. Escuche, nosotros en esta clase estamos aprendiendo, agarrando unas raíces. Nosotros estamos yendo al fondo, teniendo raíces profundas en lo que estamos aprendiendo. Cuando empezamos a estudiar la Torá, nosotros empezamos desde el libro de Génesis capítulo 1. Y nosotros estudiamos la Torá con cierta profundidad. Y ahorita estamos estudiando el libro de Hechos que nos va a ayudar a tener una visión diferente de todo lo que es el Nuevo Testamento. Cuando usted agarre, ¿por qué? Es para darnos profundidad. Cuando usted agarre, cuando usted vaya a algún lugar o alguien le empiece a hablar de algo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, a lo mejor usted diga, yo no sé mucho, yo no conozco mucho, pero usted va a tener una mente despierta y va a decir, un momento, pero es que el apóstol Pablo era judío y él respetaba la Torá como la respetó Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir lo que ustedes están diciendo? Miremos bien, ¿me entiendes? No van a tragar en seco, van a poder digerir lo que se les esté diciendo, porque tienen una visión ya de dónde viene la palabra del Eterno. No podemos quitar la raíz judía de todo lo que ellos dijeron e hicieron. Ahora, desafortunadamente, como muchas de las cosas que son valiosas y duraderas, se gestan poco a poco, se forman poco a poco. Digamos un embarazo. Un bebé hermoso, lindo, no va a nacer de un día para otro. Es un proceso de gestación, es un proceso de formación. Pero a nosotros hoy en día, con la cultura que nosotros tenemos, hemos estado aprendiendo que todo lo queremos ya. Yo quiero resultados ya, ¿cierto? Nosotros estamos formando raíces profundas en lo que estamos aprendiendo. Va a llegar un momento en que esas raíces van a empezar a formarse, a dar frutos. Por ahora nosotros estamos
hacia adentro. Es como estamos formando raíz hacia adentro, no hacia afuera, para que cuando salga de manera correcta y pueda dar frutos que perduren. Cuando buscamos cosas instantáneas, eso no es duradero. Y y muchas veces a la gente no le gusta estudiar con profundidad la palabra, que es lo que necesitamos hacer para tener buena formación. Yo recuerdo una palabra profética que una vez me dieron y tenía que ver con eso. Decía algo así como que hasta que no estés formada por dentro, no vas a poder mostrar hacia afuera, algo así. Es decir, había cosas que llenar hacia adentro antes de poder yo empezar a decir, a enseñar, a hablar, porque necesitamos formarnos hacia adentro. Y esas cosas no se ven de un día para otro, pero la gente que está alrededor de uno empieza a verlo. Gloria me decía en estos días que ella en la iglesia, una muchacha quería hablar con ella, porque la vez antes que había hablado con ella, le había parecido una persona muy interesante y quería hablar más del Eterno con ella. Entonces yo le decía, Gloria, esa es la manera que uno va empezando a mostrar como unos frutos. Hay algo que tú dices, que tú estás hablando, que la gente dice, wow, ella tiene una visión de Dios. Yo quiero saber sobre eso. Pero hay cosas que uno va formándose por dentro. Entonces, por eso yo dije, quiero terminar con el Salmo 1 y mostrarle este dibujo, porque nosotros estamos formando raíces profundas. Conocer sobre el apóstol Paul nos está dando unas buenas raíces profundas para poder entender un poco mejor el Nuevo Testamento. Que cuando ustedes vayan a leer el libro de Romanos, el libro de Tesalonicenses, el libro de Colosenses, todos esos libros que el apóstol Paul escribió, ustedes tienen raíces, ustedes tienen una idea de quién es él y por qué está diciendo algunas cosas que dice. Y a través del libro de Hechos, porque yo le dije, esta es la introducción, aquí es como que estamos dando a conocer quién es él, porque vamos a ver un poquito más en los otros capítulos más sobre él. Entonces, hay que tener, este árbol representa lo que yo quiero decirles que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos formando buenas raíces profundas. Y si usted ve en este árbol, tiene muchas más raíces profundas de lo que el árbol como sí se ve de grande. Porque realmente, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona tiene raíces profundas? No se tumba fácil. No lo tumban fácil. Las tormentas no lo tumban fácil, espiritualmente también hablando, las tormentas, las situaciones difíciles no lo tumban a uno fácilmente, porque uno está bien fundamentado. Uno sabe en quién está poniendo su confianza. Entonces, por eso quise poner aquí el Salmo 1, Tejilín 1. Le saqué foto, este es el Tejilín del libro que nosotros tenemos, de la Tanakh. Le tomé foto de ahí, de aquí, porque quería mostrarlo tal como ahí está, como con los nombres como ahí está, ¿me entiende? Porque me parece hermoso así como se ve. Y es a eso lo que se refiere. Voy a leerlo. Tehilim es Tehilim. Dice, el libro primero, dice Perec 1, es el Tehilim 1, dice. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los inicuos, ni aprueba la manera de pensar de los transgresores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la Torá de Yahweh está su deleite, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que trae su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. No así los inicuos, que son como el tamo que lleva el viento. Por tanto, los malvados no serán justificados en el juicio, ni los transgresores en la congregación de los sadiquín.
porque Yahweh conoce el camino de los sadiquim, en tanto que el camino de los inicuos perecerá. Y mire que en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que trae su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Eso es lo que yo pienso que nosotros estamos en camino. Prosperando, porque prosperando como espiritualmente. Recuerde que hay un versículo que yo les he dicho, que la Biblia, la palabra lo dice, yo quiero que tú prosperes a medida que tu alma prospera. Y aquí cuando el árbol está teniendo raíces firmes y profundas, estamos empezando a prosperar. Entonces, por eso me pareció bonito poner el Tejilim 1. Vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que traemos el fruto a su tiempo y que nuestra hoja no se marchita y todo lo que nosotros hacemos prosperará. Entonces, shalom, shalom.